Bien, vamos a ver algo que se llama dimmer. El dimmer es algo así, a ver, ahora le explico todo, pero ningún hobbyista en electrónica es feliz hasta que no hizo un dimmer. Son como esos juguetitos, digamos, que uno no lo use para nada, pero hay que hacerlo. ¿Está bien? Bien. ¿Qué es dimmer? Dimmer es una palabra en inglés. Nosotros la usamos en castellano y hablamos de dimmer, dimmerizar y todo ese tipo de cosas. Es, por ejemplo, yo tengo una bombita de luz y lograr que ilumine un poco menos, que apenas prenda, o un poco más, hasta el máximo. A eso le decimos dimerizar. ¿De acuerdo? O sea, regular la intensidad de luz que tiene, por ejemplo, una lámpara. O, imagínense que tenemos un motor que funciona a una velocidad máxima, bueno, lo hacemos girar más lento, o más rápido, más rápido, más rápido. Un taladro, que tiene un motor, obviamente, lo hacemos girar más lento o más rápido. Un ventilador, que es un uso muy común, si a un ventilador común con un motor común uno le da de 220 directo, va a girar a toda revolución. Uno por ahí quiere controlar la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, dimerizar ese ventilador es que gire más lento o gire más rápido. ¿De acuerdo? Bien, eso es dimerizar y entonces, si buscan en internet circuitos dimmer, les van a volar así los que quieran. ¿De acuerdo? Bueno, yo de todos les voy a mostrar un circuito y lo armé y se lo voy a mostrar funcionando, pero me interesa más que nada la teoría detrás del circuito y no el circuito en sí mismo. ¿De acuerdo? O sea, jugar con un dimmer está divertido, pero hasta ahí. ¿De acuerdo? Bien, entonces les voy a compartir y vamos a ir viendo las distintas partes que tiene el circuito. Bien, yo dejé los nombres porque el circuito no es mío, no lo inventé yo. También yo después les voy a dejar todos los apuntes. Hay muchísimos videos incluso. O sea, les voy a dejar todo lo que necesitan como para entender. Bien, este es un circuito relativamente simple de dimmer, hay un poquito más complicados. Todos los circuitos dimmer tienen algún defectito en algún lado. Cada circuito más complicado arregla algún defectito del anterior. Bien, básicamente, ¿se acuerdan lo primero que hablábamos de 220? Yo tengo un tomacorriente, me va a dar 220, una lámpara o un motor o algo que yo pueda dimerizar, después los explico bien, y acá donde iría un interruptor va a ir un triac. ¿Qué es el triac? Una llave electrónica controlada por una compuerta gate. ¿Está bien? Entonces, si yo habilito el triac deja pasar corriente, la lámpara prende o el motor gira. No habilito, la lámpara está apagada, el motor no gira. Entonces, toda la parte importante es la de acá. ¿De acuerdo? Claramente, porque la parte de este lado es simplemente que accionamos o no accionamos la llave. Bien, ¿qué vamos a poner con el gate? Una resistencia limitadora muy simple y un famoso DIAC. ¿Está bien? ¿Qué era el DIAC? Hasta que no llega a un determinado valor, es como si tuviera una resistencia sumamente alta, no deja pasar corriente. Cuando llegue ese valor, su resistencia va casi cero y deja pasar todo. Bien, el DB3, en realidad, hasta que no llegue a 30 volt, no deja pasar nada. ¿De acuerdo? Habrá un DB2 que creo que son 20 volt y así habrá distintos modelos de DIAC. Bien, entonces el secretito acá es, si acá hay menos de 30 volt, de alguna forma no pasa corriente a la puerta, no se activa el triac, no deja conducir. Si acá hay más de 30 volt, se activa el DIAC, se activa la compuerta, el triac deja conducir. Y entonces, mágicamente nos aparece ahora un circuito RC, resistencia capacitor. Nada más que como estamos trabajando con 220, los capacitores no pueden ser electrolíticos porque tienen polaridad.
tenemos que usar los cerámicos y cerámicos de mucho voltaje. ¿Está bien? 600 volt, 400 volt es lo mínimo. ¿De acuerdo? Una corriente alterna de 220 tiene un pico, arriba el pico es 310 volt. Entonces por eso se piden capacitores de 400 o más. Y en serie va a haber un potenciómetro, ¿está bien? Usado como resistencia variable, como reóstato, con una resistencia mínima para que nunca quede en cero. ¿De acuerdo? Bien, repasemos esto por octava vez. Si yo acá tengo un voltaje y la resistencia es chica, deja pasar mucha corriente, el capacitor se carga muy rápidamente. Si la resistencia es grande, la corriente que deja pasar es mucho menor, el capacitor tarda más tiempo en cargarse. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Esto está funcionando con alterna, no con continua. Entonces, todo el circuito está permanentemente recibiendo un voltaje que pasa por cero. Sube, 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 sube hasta llegar a 310, baja, baja, baja hasta cero. Ahora es negativo. Baja, baja, baja hasta llegar a menos 310 y vuelve a cero. Entonces, imaginemos que estemos en cero. 0 volt, no hay nada, no pasa nada, nada funciona. Vamos a suponer que empieza a haber 10 volt. ¿De acuerdo? Empezamos recién con el voltaje de subida de la alterna, 10 volt. Acá la resistencia irá cargando y el capacitor supongamos que se cargue a 5 volt. ¿De acuerdo? Bien, el voltaje sigue subiendo. Estamos en 20 volt. La resistencia deja pasar corriente, el capacitor se carga hasta 10 volt. ¿De acuerdo? Bien, acá llegamos a 30 volt. Esto sigue cargando, esto llega a 15. Hasta que este punto no llega a 30, el día que no dispara. Estamos recién en 15. Vamos a suponer que cuando acá arriba haya 60 volt, vamos a suponer, cuando acá hay 60 volt, el capacitor llegó a 30. Cuando llega a 30, el DIAC dispara. Y entonces, de golpe, sin dudarlo, esa es la ventaja del DIAC, el gate recibe corriente totalmente suficiente para disparar el DIAC. Si no estuviera el DIAC, si pusiéramos esto con la resistencia directo acá, el TRIAC tiene un voltaje de disparo, pero ya no es tan sensible como el DIAC. Por ahí con 15 volt dispara, con 14 dispara un poco, con 18, o sea, lo hace mucho más inestable. El DIAC me garantiza que hasta que no llegue a 30 no pasa nada y que con exactamente 30,1 volt se disparó. ¿De acuerdo? Bien, llegué a 60 volt, se disparó. Acá es como si yo cierro una llave, todo el voltaje pasa a cero prácticamente, y la lámpara empezó a prender. Empezó a prender a partir de los 60 volt. Va a recibir 60 volt, 70, 100, 150, 200, 310 y baja, 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 llega a cero. Cuando llega a cero, el TRIAC se abre. ¿De acuerdo? Se abre. Entonces ahora todo lo mismo, pero para el lado negativo. Cuando hay, por ejemplo, menos 30 volt, está bien, menos 30 volt, acá positivo, acá negativo, el capacitor se carga a través de la resistencia, pero a 15 volt. Sigue sin alcanzar. Cuando lleguemos a menos 60, el DIAC se dispara, el TRIAC cierra y la lámpara vuelve a prender. Bien, ¿qué pasa si ahora regula el potenciómetro para que tenga mayor resistencia? Deja pasar menos corriente. Entonces el capacitor tarda más tiempo en cargarse. Por ahí, para que acá llegue a 30 volt, acá arriba ya tiene que haber 150 volt. ¿De acuerdo? Tarda más tiempo en cargarse, tiene que haber más voltaje para que el TRIAC se dispare. ¿Hasta cuál es el máximo? Y cuando haya 310 volt, el pico, esto si todavía no llegó a 30,
Si todavía no llegó a 30, todavía no disparó el DIAC. Ahora, esos 300 empiezan a bajar, primero lentamente, después de golpe. Si acá todavía no llegó a 30, se sigue cargando. Aunque el voltaje alterno disminuya, sigue siendo mayor que el del capacitor, se sigue cargando, se sigue cargando, se sigue cargando. Puede ser que en algún momento llegue a los 30 volts, dispara el TRIAC. Y por ahí disparó el TRIAC ya en la parte de bajada. ¿De acuerdo? Por ahí lo disparó cuando estaba en 100 volts, en bajada. Entonces le va a dar muy poco tiempo voltaje a la lámpara. De hecho, si esto lo pongo al extremo que nunca llega a 30 volts, la lámpara está absolutamente apagada. Y si lo pongo en el otro extremo, que acá es 0 y me queda 10K, con 10K y este transistor que es de punto 1, ¿de acuerdo? Se carga rapidísimo y prácticamente le manda los 220 volts a la lámpara. Entonces, regulando el potenciómetro, regulamos cuánto voltaje le damos a la lámpara. Cuanto más tiempo le demos voltaje, más luz va a prender. Cuanto menos tiempo le demos voltaje, menos luz va a prender. Bien, yo después les voy a subir los videos y las cosas, pero este tipo tiene muchísimos videos, es muy conocido, también tiene muchos seguidores, es español, es muy gracioso para explicar, pero realmente está muy bueno como explica. Él explica todos los dimmer, yo le voy a dejar la página. Explica el dimmer, explica el TRIAC, el DIAC, el tiristor, explica todo. ¿Está bien? Lo que me sirve a mí acá es que ven que hizo el dibujito. ¿Ven? Si yo tardo mucho en cargar el capacitor hasta que no llegue a 30, no dispara, toda esta parte que está marcada es la parte en que la carga, vamos a suponer la lámpara, recibe voltaje. Si yo cargué mucho más rápido, esto se dispara mucho antes y entonces está mucho más tiempo con voltaje. ¿Está bien? O sea, regulando la parte sombreada, cuanto más sombreado tengo, más tiempo recibe voltaje la lámpara, más va a prender. ¿De acuerdo? Bien, hay muchos circuitos dimmer, ven, ahí tienen otro circuito que tiene doble capacitor con una resistencia intermedia y un circuito de compensación. El dimmer, como de repente deja pasar y de repente corta, deja pasar y corta, produce mucha interferencia. También produce como ruido eléctrico en la línea. Entonces, una bobina o una resistencia en este caso, con otro capacitor, reduce ese nivel de ruido para que no afecte tanto a la línea eléctrica, porque yo estoy conectado en un toma, por ahí tengo una radio que cuando yo uso el dimmer me hace interferencia y me hace ruido. ¿De acuerdo? O por ahí incluso jode con algún wifi o jode con algo. Bien, por eso le decía que hay muchos tipos de circuitos distintos. Acá ven que dibujó como que se disparó antes, entonces tiene más tiempo la carga. Bueno, y después hay un tipo que es un tipo que se dedica al taller, arma cosas sumamente prácticas, y lo que hace es armó un dimmer adentro de un tupper. ¿Por qué? Un dimmer se puede construir para un circuito muy sencillo, una lamparita muy chiquita, o para controlar muchísimas lámparas, imagínense toda la lámpara de un restaurante, o un motor muy potente o algo. Entonces, ahí volvemos a lo que yo decía antes. El circuito que vamos a utilizar, que tiene un TRIAC, tiene que poder soportar esa gran corriente, pero va a calentar. Entonces va a hacer falta un disipador. Todo eso a su vez tiene como un voltaje interno, el disipador calienta. Si yo el disipador lo dejo al aire libre, cualquiera que lo toque o algo está tocando 220, es muy peligroso. Lo meto dentro de una caja. ¿Está bien? Un tupper, porque el tupper encima es una caja portátil. Yo voy a cualquier lado, ven, conecto acá algo, regulo, y acá arriba él puso un portalámpara, pero puede haber un enchufe. Entonces lo que yo enchufe está dimerizado. ¿De acuerdo? A su vez le pone un fusible, le pone un interruptor, y tiene un ventilador
de que si la temperatura dentro de la caja se empieza como a elevar, el ventilador refrigera. ¿De acuerdo? O sea, le estoy dando como una idea, no es para que lo armen, es para que vean ideas de cosas donde uno puede llegar hasta usar un tupper para dimerizar. ¿Estamos con esto? Bien. Yo ahora vuelvo a cambiar de cámara, pero les voy a mostrar eso, ¿está bien? En un protobar chiquitito tenemos eso que está ahí arriba, es el tip, ¿está bien? Ven que todos tienen la misma forma. Y lo rojo grandote es el capacitor de 600 voltios. Ahí van a ver la resistencia que está en serie, el potenciómetro que me va a permitir regular. Y esto azulcito que está acá, al lado del TRIAC, es el DIAC. ¿De acuerdo? Es un circuito sumamente simple. Ojo con esto, yo ahora se los busco porque no sé dónde lo dejé. Yo hace 2 años armé un dimmer y lo soldé todo y en algo me equivoqué, lo enchufé y salió un hermoso humo y obviamente se quemó todo. Entonces, si lo van a armar con paciencia, con mucha dedicación, está bien, dense el tiempo, revisen todo 20 veces y obviamente algo armado en protoboard no es para usar en serio. Ya tendrían que soldarlo o a este protoboard meterlo dentro de una caja, un tupper o algo, para que realmente lo puedan utilizar en serio. Yo lo armé simplemente para jugar y para mostrárselo a ustedes y por ahí lo usamos en algún momento para algo. Bien. Bien. Entonces, el mismo aparatito que teníamos antes, ¿de acuerdo? La misma lamparita con la misma bornera, nada más que ahora en un protoboard distinto. Bien, entonces es el circuito, repasemos. Ahí tienen al TIP, al TRIAC, ¿de acuerdo? Lo azulcito que está acá es el DIAC, el capacitor grande rojo, está bien, de 0.1 por 600 volt, la resistencia que va en serie, el potenciómetro, la resistencia que va en serie adentro y la resistencia que va en serie con el DIAC. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que yo había armado hace 2 años. El circuito es el otro, el que es un poquito más complejo, porque yo lo quería usar en serio para regular una estufa y cuánto calentaba, pero los mismos componentes, ¿ven? Tienen el TRIAC, ahí está el azul del DIAC, capacitores y resistencias, potenciómetro. Bueno, y las plaquetas universal soldada abajo, bastante mal soldada obviamente. Bueno, algo me equivoqué, salió humo por todos lados. Fíjense, esto era una resistencia, miren lo blanco que quedó. ¿Está bien? Esto es como para decir, ojo que puede fallar. ¿De acuerdo? El ideal acá sería armar en el protoboard el circuito que sea, asegurarme que funciona, usarlo con lo que yo quisiera realmente utilizarlo, el motor, la lámpara, lo que fuera, y cuando estoy absolutamente seguro, ahí se suelta. ¿Está bien? Bien. Entonces, esto es muy simple. Enchufo ahora y ven que la lámpara prende muy poquito. ¿De acuerdo? La lámpara prende muy poquito. Yo de esto regulo y ahí le doy más luz, ¿ven? Más luz, hasta casi el máximo, o regulo y un poquito menos. Yo tendría que lograr que la lamparita quede prácticamente apagada, ¿está bien? La lámpara, a ver, en realidad está prácticamente apagada. Lo que pasa es que tendría que permitirle usar poca iluminación. Bueno, esta es la idea del dimmer, ¿de acuerdo? Si fuera un motor, giraría más rápido, giraría más lento. Bien, ¿cuál es el problema de esto? ¿Y por qué yo elegí esta lámpara y no otra? Hay lámparas que son dimerizables y lámparas que no. Espérenme un segundo. Bien,
Hay lámparas que son dimerizables y lámparas que no. Estas viejas lámparas con filamento es como una resistencia. Entonces, perfectamente la puedo dimerizar porque tiene más resistencia, menos resistencia, no hay ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Le puedo dar un voltaje mínimo que apenas se ponga rojo el filamento a que se ponga incandescente hasta el máximo que admite la lámpara. Después salieron las lámparas de bajo consumo, ¿bien? Las que tienen como un tubito. Esas ya no son dimerizables. Eso funciona con un sistema en el cual adentro ionizan un gas. El circuito que ioniza el gas o lo ioniza o no lo ioniza. Entonces no se puede dimerizar, no se puede regular la luminosidad de esas lámparas. Después salieron las lámparas de LED. La mayoría de las lámparas de LED no se pueden dimerizar. El LED es un diodo. Entonces una lámpara de LED tiene adentro muchísimos LED, todos en serie, con tal vez un diodo más que haga de diodo o no, los mismos LED son diodos, y un capacitor como que regula, ¿está bien?, el voltaje. Por ahí hay un puente de diodo para rectificar o no, ¿está bien? Pero prácticamente no son dimerizables. Y si son dimerizables, son más caros, o sea, uno las puede comprar específicamente para que sean más caras, o dimerizan mal. O sea, por ahí prende, por ahí parpadea. No se van a quemar. Hacer la prueba no te va a salir mal. Pero por ahí es como que prende parpadeando, prende un poco, prende de golpes. ¿De acuerdo? Bien, motores. Un motor de un ventilador, por ejemplo, que tiene las aspas y nada más, es perfectamente dimerizable. Una estufa eléctrica, que es una resistencia, es perfectamente dimerizable. Ojo, porque ahí hay mucha corriente. Entonces, el TRIAC va a calentar. Fíjense que yo tengo el TRIAC en mi circuito, ¿está bien? La parte metálica, ¿ven? Si yo la toco me da 220, ahora está desenchufado obviamente. Pero si toco la parte metálica me da 220. Entonces, evitar eso, acuérdense que necesitaría el disipador, ¿se acuerdan que vimos? O uno más grande, para dimerizar una estufa. Bien, y un motor como un taladro, por ejemplo, uno lo puede dimerizar hasta un cierto punto, porque por ahí no tiene un taladro muy grande y quiere hacer agujeritos chiquititos en algo medio delicado. Pero como el taladro tiene engranajes y como a su vez está haciendo fuerza para perforar, si el motor no gira lo suficientemente bien, empieza a tomar más corriente de la que necesita, se recalienta y se quema. Entonces, yo lo usaría con mucho cuidado en un taladro. ¿De acuerdo? De ninguna forma se le ocurre usarlo con un heladero, un lavarropa para que enfríe menos o para que la ropa gire más lento, porque a esos son motores muy jodidos, de mucha fuerza, con sistema de engranaje o poleas o algo, no los dimericen, ¿de acuerdo? O sea, por eso les digo, sean prudentes en qué es dimerizable y qué no. Bien, con esto se acaba este tema de dimerización, como ven acá en hubo Arduino. Se los quería dar nada más porque es un tema típico en el manejo de potencia y nada más que eso. ¿De acuerdo? Bien.